Hola, ¿qué tal? Yo soy Tevin, ilustrador, autor de cómics y parte del consejo editorial de Pura Pinche Fortaleza Comics. Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Santarriaga y también soy autor de cómics. Hola, ¿qué tal? Yo soy Logan Way, soy escritor de novelas y cómics. Y bueno, pues ahora nos toca presentar este trabajo tan importante que publicamos este año, la antología de cómics Gallito Cómics 61. Y bueno, pues fue un trabajo arduo, un trabajo muy importante en el que estuvo involucrado muchísimas personas. Y bueno, pues vamos a sumergirnos en las páginas, en desde las entrañas, que ya tenía rato que no hacíamos, pero bueno, pues es un gusto regresar con esta gran obra en la que aquí estamos observando las dos portadas que se hicieron del proyecto, las dos de las tres. Ahorita les vamos a presentar la tercera. La primera, bueno, pues fue hecha por el maestro Chubasco, ¿no? Un trabajo impresionante, del que muchos dicen que se siente el tufo Gallito. Y bueno, pues la otra, hecha por Rafa Hu, en una ilustración digital, que, bueno, pues sobre todo viene a refrescar un poco el concepto y sobre todo a tender ese puente entre el glorioso pasado de esta revista y el presente en el que participan muchos autores nuevos. Sí, porque sabíamos que mucha banda cuando nos apoyó en Kickstarter, pues les estaba encantando esta idea de tener portadas alternativas, y justamente ahorita estamos viendo en pantalla la tercer portada, que es el gallito con una portada blank cover, sobre todo porque sabemos que mucha banda quiere que su artista termine rayando, echando trazos sobre esta portada, ¿no? Para que tenga un artículo totalmente de colección. Entonces, hay esa posibilidad también para que todos nuestros autores, ¿no? Más de 50 autores, puedan ahí tener la posibilidad de hacer su propia ilustración y venderlo como un artículo original, un artículo único, ¿no? Para tenerlo ahí a la venta para sus lectores. Sí, algo que es importante, además de las dos portadas que hicimos y la portada en blanco, estas son dos ediciones en pasta blanda, ¿no? Tanto la blank cover como las dos portadas de las que ya mencionamos son portadas en pasta blanda. También sacamos las dos portadas, tanto la de Rafa como la de Chubasco, en pasta dura, ¿no? Fue algo que también nos pidieron mucho los seguidores de las redes, y pues aquí están las dos, pues las 5 ediciones, ¿no? Al final son 5 ediciones, 5 portadas diferentes, ¿no? En 5 formatos diferentes, y pues ahí están los 5 ejemplares, ¿no? Le damos, vamos a verlas por dentro, ¿no, amigos? A ver qué les parece. Sí. Sí, vamos a empezar a ver. La verdad es que para todo aquel que no conozca el Gallito Comics, bueno, pues se hicieron 60 números en el siglo XX, y bueno, pues 23 años después estamos retomando el número 61 en una celebración que emocionó a mucha gente, y bueno, pues que al final concluyó con este gran trabajo que se hizo. Aquí vemos el índice que tiene un diseño muy, muy bonito. Ahí está el gallo, que de repente nos preguntaban qué significaba el gallo en los finales de nuestras transmisiones en vivo. Y bueno, pues viene también un código QR con la playlist de todas las canciones, ¿o no, Tevin? Sí, así es. Esto es muy importante porque este proyecto inició como una idea con el concepto musical, ¿no? A cada uno de los autores se les entregó una canción con la cual se iban a inspirar para poder realizar cada una de sus obras, ¿no? Entonces ahí está la lista,
y ahí está el código QR. Y luego lo empezamos con un artículo de Pura Pinche Fortaleza Comics acerca de cómo logramos realizar este proyecto, ¿no? Este proyecto fue muy importante porque por fin pudimos estar ahí trabajando de la mano con autores, los autores originales y sobre todo con el editor, ¿no? El editor que estamos aquí viendo, ¿no está cierto? Así es, con Víctor del Real, el editor original del Gallito Comics, el creador de ese concepto, que pues nos dio el permiso de sacar esta edición, aquí junto con Ricardo Peláez, ¿no? Donde narramos esta aventura, como ya mencionó Tevin. Y bueno, algo de mencionar, muy importante, que este número se lo dedicamos tanto a Jorge Breck como a Rubén Armenta, que están en esta foto que conseguimos de ellos, ¿no? Y aquí arrancamos, amigos, con la primera historia. Así es, arrancamos con el trabajo. Dale, amigo. Arrancamos con el trabajo de Raúl Mann. Cabe mencionar que estas canciones que se le proporcionaron a los autores, pues solamente eran un referente, una herramienta, un ítem que ellos iban a usar dentro de su historia, y bueno, pues todo lo demás finalmente iba a ser fruto de su creatividad. Y en este caso, a Raúl Mann, un autor de Chihuahua, le dimos la canción de Los Agachados de Tintán, ¿no? Una gran canción que narra ahí algunas situaciones de comida, ¿no? Y la verdad es que Raúl la usó de manera increíble, hizo un trabajo impresionante en torno a la canción. Y bueno, pues hablando de la historia, ¿no? La parte gráfica, bueno, pues ustedes la pueden notar. Sí, es un trabajo muy bonito y pues aquí continuamos con Agua de la Ciudad de Luis R. ¿No? Es un trabajo que nos encantó cuando llegó ahí para poderlo echarle un ojito y pues como podemos ver, como siempre agrada mucho el trabajo y la calidad que tiene el talentoso ilustrador Luis R., ¿no? Entonces, como podrán ver, empezamos a ver ya una variedad de estilos que van a enriquecer este libro, porque todos y cada uno de ellos son bastante distintos, entonces es bastante agradable estar viendo el trabajo de ellos, ¿no? Y finalmente llegamos aquí a la siguiente obra que nos platicará Héctor. Aquí vemos esta historia que se llama En un beso, que está escrito y dibujado por Alba Glés, nuestra campeona de nuestro concurso de novela gráfica del 2021, con su obra Agujero Blanco. Y pues aquí está, es una gran historia con un dibujo bien eficiente como todo el arte de Alba, y pues nos presenta esta historia muy bonita. Así es, y bueno, pues llegamos a La Voz de la Tierra, un trabajo de Alejandro Gutiérrez Franco, uno de los autores que publicó en aquellos tiempos en el Gallito, en los primeros 60 números, y bueno, pues nos presenta ahí una historia, pues bastante interesante, ¿no? Con un tema que es vigente, y bueno, pues el arte característico de Alejandro. Y finalmente llegamos a Corazón de Monstruo, ¿no? Un gran trabajo de Sareki, y empezamos a ver que aquí nuevamente cambia de estilo, ¿no? Lo interesante de esto es que cada autor empezó a tomar caminos muy distintos. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo el trazo y el dibujo es algo que yo había visto distinto a Sareki de otras publicaciones, entonces me encantó que empezara a hacer un estilo como muy único para el Gallito 61. Sí, ese fue un gran trabajo de los amigos de Comictlán. Y bueno, aquí en la siguiente página tenemos a Ricardo Cucamonga con la Ciudad de la Furia, una historia en uno de sus estilos bastante peculiares. Y pues
gran trabajo, ¿no? Y bueno, de este lado tenemos uno de los textos. Este libro, además de tener cómics, tiene algunos textos. Aquí tenemos unas palabras acerca de en qué punto está el cómic mexicano, de parte de Mauricio Matamoros Durán, eh, donde narra ahí cómo fue alguna de las presentaciones del Gallito en el pasado, ¿no? Así es, y bueno, pues llegamos a la historia Atrapado, con un guión de Alberto Calvo y el arte de Omar Soto. Una historia acerca de una realidad en la que viven muchos. Y bueno, pues la verdad es que bastante eficiente la manera de contar. Así es, y finalmente llegamos a Héctor Germán Santarriaga, H.G. Santarriaga, con Transfusión, ¿no? Como podrán ver, cada uno de los autores tuvo distintas cantidades de página, ¿no? Para poder representar sus obras, ¿no? Fue un reto bastante interesante y es algo que también le da esa mezcolanza y esa riqueza de obras, ¿no? Donde podamos ver obras desde una página hasta obras de 2, 4, 6 páginas, ¿no? Entonces Héctor, como siempre, pues nos hace partícipe de esta obra que es sci-fi, cyberpunk, ¿no? Con una muy, muy buena narrativa, juntándolo con lo que significa la canción. Aquí tenemos la participación de Alfredo SBG, el buen Manchas Bedoya, con una historia bien bonita, con un dominio de su estilo de dibujo muy interesante, donde además, si bien le asignamos una canción, en su obra se menciona otras dos, y está bien interesante cómo cacha perfectamente el concepto de la música de la que mencionamos, en una historia muy bonita, bastante emotiva. Así es, y bueno, pues llegamos a esta historia por Patricio Beteo, basada en Black Hole Sun, una historia con un arte muy bonito, una narrativa pues bastante puntual, en la que pues finalmente se manifiesta el talento de Patricio, y bueno, pues él también fue parte de los artistas originales que eventualmente trabajaron en alguno de los 60 números anteriores. Y nuevamente llegamos aquí a la sección de What Can Afford Be Told por Carlos Ramblet, ¿no? Una obra bastante bonita, ¿no? Que nos va narrando una historia muy interesante, justo de protesta y de lucha, y que bueno, quedó bastante bien. Ahí estamos viendo las páginas, ¿no? Lo interesante de esta obra es que, bueno, ahí no tiene los diálogos, pero la canción, al momento de escucharla, te va a dar todo el sentido de la obra. Esta es la participación de Logan Wayne junto con el buen Porta Veritas. Salúdame a Mariana. Una historia basada en la canción Las Batallas de Café Tacuba, que a su vez está basada en las batallas del desierto, esa gran novela. Y pues aquí nos presenta una historia bastante interesante, donde vemos qué pasa con estos personajes que nos presentaron en ese momento, en aquella novela, y llevados aquí dibujados con la maestría del buen Portaveritas. Un gran trabajo. Y bueno, pues llegamos a Maligno, una historia escrita y dibujada por la mancuerna de Carlos Chablé y Diana Noriega. Esta es una de las historias que tomó literalmente la letra de la canción para ir narrando gráficamente una historia pues diferente, ¿no? Aparentemente, la verdad es que fue
un trabajo bastante interesante por parte de ellos dos. Y bueno, pues la canción de los Aterciopelados toma un sentido diferente. La verdad es que un muy buen trabajo de esta dupla. Trabajo muy bonito. Y finalmente llegamos a otro de los autores originales del Gallito, al gran Clement, ¿no? Donde podemos ver el de Peso de Ginebra, ¿no? Un gran trabajo que nos presenta Clement, ¿no? Y podemos admirar muchísimo su trabajo. Recuerden que todos estos trabajos también están acompañados en nuestra página con una serie de entrevistas que hicimos a los autores donde nos platican no solamente su trayectoria, sino también su participación aquí en el Gallito 61 y que van a poder enriquecer para poder entender mejor, más con contenido, las obras que están aquí representadas en este libro. Aquí tenemos la participación del buen Cole Sinistar, nuestro campeón de nuestro concurso de novela gráfica en 2019, con una historia que no tiene textos, ¿no? Y pues bueno, muy interesante lo que nos mostró. Algo que no hemos mencionado es que la mayoría de los autores no sabían que este proyecto pues se trataba del Gallito Comics, ¿no? Y es interesante cómo pues él nos pone como protagonista a un gallito, ¿no? En esta historia. Y bueno, muy interesante el trabajo, un gran manejo de las secuencias, de los grises, y realmente a mí me gustó mucho su participación. Y bueno, pues aquí llegamos a la historia Ecos, una historia escrita por Abraham Martínez Cuervoscuro y dibujada por el maestro Arturo Said, una historia basada en la canción Pum Pum Bang Bang de Los Exquisitos. Y bueno, pues es una historia de ciencia ficción que pues se va narrando poco a poco en un entorno futurista que pues resultó muy interesante. Nuevamente llegamos aquí a huevos al motor del gran artista Sergio Neri, ¿no? Es como siempre su obra es muy característica, sus trazos ya son un referente para conocer quién es el autor que está detrás de estas páginas, ¿no? Que quedó bastante bonito y bastante disfrutable. Y aquí vemos una participación de una mancuerna muy interesante. El guion es de Dan Lee y el dibujo está a cargo de Miguel Ángel Hernández. Un trabajo que se ve increíble. Visualmente el trabajo de Miguel Ángel está bien chingón. Y aquí, sumado a los textos de Dan Lee, pues está muy interesante, ¿no? Todo este ambiente de la lucha libre en esta historia que nos presentan. Interesante, sobre todo los guiños que hay a muchas situaciones que ocurren en la lucha libre. Y hay que recalcar que aquí salimos asomaditos aquí en una de las viñetas, ¿no? Ahí está Logan, Tevin, ahí estoy yo. No sé por qué sale tan chaparrito Tevin, pero ahí nos pueden ver. Gran trabajo de esos compañeros. Así es, y bueno, pues La Bruma, una historia del Doc Daniel Ortiz Celestino, una historia intimista, ¿no? Bastante, con un manejo de las luces y las sombras bastante interesante, y bueno, pues una historia conmovedora, que al final pues es un buen ejemplo de una camada, de una generación de autores de este tiempo, ¿no? Un gran trabajo del Doc. Y llegamos a No dejen de salir, ¿no? De Edwin Molina,
Charly García. Creo que es también una obra que ha gustado muchísimo en estas páginas. Ahí vemos lucha libre, ¿no? Y una interpretación muy bonita de la canción. Entonces, como siempre, fue un placer tener en estas páginas a nuestro buen amigo Edu ilustrando cada una de estas secuencias que quedaron bastante increíbles. Aquí el trabajo de nuestro compañero Diego García de Editorial Chipotle, con este cómic llamado Cacería, que está inspirado o que viene derivado de la canción Cojamos Ya. Y bueno, pues llegamos al trabajo de el buen Xavier, ¿no? Un autor de Chihuahua, un autor que últimamente ha estado en muchos lados y bueno, pues se ve un manejo impresionante de los grises, ¿no? Este estilo manga me parece que es muy representativo de su trabajo y bueno, pues en una historia con una narración muy, muy interesante, con mucha acción. Y bueno, pues un buen ejemplo de lo que se está haciendo en el norte del país. Y bueno, ahí vemos otro trabajo de los gallitos originales, ¿no? Es un trabajo que quedó bastante interesante de Frick, ¿no? Frick es uno de los autores que estuvieron ahí a la par de los primeros números del gallito. Entonces es un honor que haya participado aquí también con estas páginas, con su estilo muy característico, ¿no? Y su narrativa muy única, recordando muchas cosas, y que vemos ahí una infinidad de personajes que muchas personas van a identificar inmediatamente. Aquí vemos esta participación, es una colaboración de nuestro buen amigo Gabo Sosa, quien escribe esta historia, y el arte es de nuestro compañero Sergio Ríos, de allá de Monterrey, Gabo de Jalapa, Veracruz, en una historia bien interesante, pachecona, que además contó ahí con los grises que le aplicó el buen Tevin a la obra. La verdad es que quedó muy interesante y está bien interesante estos aspectos donde se juega con la narrativa, con el diseño de las páginas, el diseño de los cuadros, que de repente pareciera estar de cabeza algunos textos, pero que todo está acomodado de una forma muy interesante. Aquí está. Así es, basada en justamente la canción de Pink Floyd, ¿no? La verdad es que gran trabajo de estos dos. Y bueno, aquí nuevamente tenemos aquí en estas páginas se ven dos obras, ¿no? Una, tenemos a Carolina González con un texto de imágenes y voces del presente. Queríamos que su artículo quedara aquí porque representa muchísimo sus letras para ejemplificar el sentimiento que tiene acerca de esta narrativa de Gallito. Ok, acá tenemos en la siguiente página un trabajo de nuestro compañero Guto de San Luis Potosí con una interpretación de la canción El Loco de Babasónicos, una colaboración de una página en su muy particular estilo y muy chida la participación. Sí, y bueno, pues al buen Hino le tocó ilustrar esta historia de Josh Candia, basados en la canción de Man Who Sold the World de David Bowie, una historia de vampiros, ¿no? Bastante bien narrada. Llegamos aquí a las páginas del gran maestro Luis Fernando, también otro de los autores originales del Gallito, ¿no? Con un estilo muy característico que nos encantó cuando llegó su obra.
¿no? Y es algo que, como podrán estar dándose cuenta, está enriqueciendo muchísimo el ir pasando cada una de las narrativas y obras de los autores, como todos le impregnan un sello muy característico, y pues no podía quedarse atrás el gran maestro Luis Fernando con esta obra que se ve bastante increíble. Aquí tenemos la participación de Micro, Ricardo García Micro, Comprendes, en su estilo que me gusta tanto, este rollo que hace de alto contraste, con ese estilo cartoon que ha ido desarrollando con los años, afinando y puliendo cada vez más, pues nos brinda esta participación muy bonita, ¿no? Con un trabajo excepcional. Y bueno, pues llegamos a la participación de nuestro ganador del 2020, Milo Sketch, con una muy complicada canción, A Day in the Life, y con un gran trabajo de narrativa, como es costumbre en la obra de Milo. Y bueno, pues la verdad es que es de los trabajos que más me gustan, ¿no? Creo que la interpretación que le dio a la canción es de otro nivel. Bueno, ahí tenemos otro gran artista y buen amigo, ¿no? El Mudo Martínez, con esta obra de 2 páginas, que también nos encantó tenerlo aquí en el Gallito 61, con parte pues de este arte muy característico del buen Mudo. Aquí llegamos a Lodo, que está escrito por nuestro buen amigo Francisco Arce y con arte de Darío Rodríguez, ambos de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde nos presentan una historia de migrantes, algo que se ve en el día a día allá en la frontera, con una historia paranormal, ¿no? Donde vemos a un monstruo que habita el río, ¿no? Ese río que tienen que cruzar los migrantes y que tienen que, para alcanzar su sueño, bueno, pues el último gran obstáculo que nos presenta este viaje, pues es justamente un evento paranormal como este monstruo llamado lobo. Así es, y bueno, llegamos a la participación de Humo, ¿no? Basada en la canción Día Cero de la Ley. Y tenemos un texto por Luis Gantús, ¿no? La opinión de Luis Gantús en torno a lo que desde su punto de vista fue y es el Gallito. Y bueno, pues aquí también están estos 2 autores. Y bueno, aquí llegamos a más páginas, ¿no? Canción para Luis, ¿no? De Pavel Ortega, y con la canción de Santa Sabina. Entonces es una obra de las primeritas que nos llegaron, ¿no? Ya terminadillas. Y bueno, como es también costumbre, pues su talento y su arte ya es muy característico. Entonces nos encantó tenerlo aquí a Pavel Ortega adornando las páginas del Gallito. Aquí tenemos la participación del maestro Pepeto, quien también fue parte de los autores originales del Gallito Comics, aquí mostrándonos pues con este estilo cartoon que maneja, con este estilo a manera como de sketch, muy interesante, pues nos narra esta historia que está justamente inspirada por Black Magic Woman, un gran trabajo del maestro Pepe. Así es, y es como llegamos a la participación de Rick Camacho, otro autor original de El Gallito, basado en la canción de Silvio Rodríguez, Ojalá, y bueno, pues es una historia que se sirve de la letra de la canción para ir narrando algunas secuencias ahí bastante bien puestas por parte de Rick Camacho. Y bueno, llegamos a unas páginas que también nos llenan de mucho orgullo y emoción,
Tenemos unas páginas de nuestro buen campeón, ¿no? Ereto 2, con la canción Él no la mató, y creo que se aventó una gran obra. Entonces echen un ojito para que disfruten su narrativa, y creo que nos encantó tenerlo también en estas páginas del Gallito 61. Y aquí llegamos a la participación del buen Tevin, ¿no? Donde justamente se encargó de ilustrar esta canción de Natalia Lafourcade, Soledad y el mar, con su dibujo bien bonito que ya todos conocemos, ¿no? Un trabajo que la verdad quedó muy bien, ¿no? Y me gustó mucho la transición entre los cuadros, ¿no? De este rollo de que no son líneas rectas, sino que tiene este efecto acuático, ¿no? Valga la redundancia. Buen trabajo, Tevin. Gracias, amigo. Y bueno, pues llegamos al trabajo del maestro Ricardo Peláez, ¿no? La verdad es que es uno de los trabajos más rebuscados, más interesantes, con diversas capas, ¿no? La verdad es que la narrativa del maestro Ricardo, pues sí es impresionante, y bueno, pues otro de los gallitos originales, y finalmente fue de los que más estuvo empujando este proyecto, y por qué no decirlo, si él no hubiera empujado tanto, pues realmente no se hubiera realizado, ¿no? La Espiral Infinita, un gran trabajo del maestro Ricardo Peláez. Hermoso trabajo. Y bueno, llegamos a las páginas de Fernando García Rosales, unas páginas que también tienen otro estilo narrativo y que también nos encantó cómo pudo darle un giro ahí a la historia, ¿no? Con esta bonita canción. Entonces, echen un ojito, a se vuelve una historia de zombies. Entonces, disfruten esta narrativa. Y aquí tenemos la participación de nuestro buen amigo Luis Alberto Villegas, el buen Ville, tomando de base la canción Center for Blues, y pues con su gran trabajo que maneja, que ha venido puliendo con los años, este estilo gráfico donde emula el trabajo de grabado, ¿no? De principios del siglo pasado, de finales del siglo XIX más bien, reinterpretándolo él con su talento y con su trabajo, un gran resultado, la verdad. Así es, y bueno, pues abrimos con la canción Los Agachados de Tintán, y cerramos con Los Agachados de Tintán en un ejercicio pues que nos pareció muy interesante, el hecho de que dos autores diferentes, diametralmente diferentes, pues hicieran mediante esta herramienta que era la canción, pues una historia. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien. Algo que las emparenta y que es muy curioso es que ambas historias son de ciencia ficción. No cabe mencionar que jamás le pedimos a nadie que hiciera un género en particular, y bueno, pues eso es una de las cosas que llama la atención. Y bueno, pues me parece que es un muy buen cierre de esta antología, un muy buen cierre de este trabajo que se hizo aprovechando el talento de mucha gente. Sí, finalmente cerramos con Víctor del Real, con un texto muy bonito, muy apreciado, ¿no? Del editor original, creador del Gallito 60, del Gallito de la obra en general, y bueno, puedan disfrutarlo en estas páginas. También ahí lo acompañamos de algunas portadas para quien no haya conocido la obra original del Gallito, ¿no? Entonces, es un texto bastante disfrutable, que era muy importante tenerlo en esta versión de Pura Pincha Fortaleza Comics.
Finalmente, lo que cierra esta edición es esta página de los lectores solidarios que nos apoyaron en la campaña de Kickstarter, en donde pues se reunió una parte de los fondos para poder publicar este libro, y pues aquí están todos sus nombres impresos, como acordamos en la recompensa que ellos seleccionaron, ¿no? Así es, y bueno, pues nosotros somos Pura Pinche Fortaleza Comics. Y no estamos aquí de visita. Pura Pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.